¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que todos estén muy bien y pues bienvenidos a nuestra penúltima sesión del curso de Escuelas del Pensamiento Criminológico 1. Ahora sí, hoy es nuestra penúltima sesión, mañana será la última naturalmente. Y pues deseo que estén muy bien en sus casas, cuídense mucho. Espero que también sus familiares estén bien, que ustedes en lo personal, en la cuestión salud estén ustedes perfectamente bien. Desafortunadamente ahorita han aumentado las circunstancias, los casos y pues sí ha habido muchas tragedias en muchas familias. Entonces les pido de antemano por favor que pues no por una imprudencia pues pongan en riesgo su salud o la de sus seres queridos. Yo entiendo que está muy complicado el tema, que hay que salir a buscar la comida, que hay que salir a buscar trabajo, que hay que cuidar a los niños y pues son cosas que sin lugar a dudas no podemos dejar de hacer, pero pues es más importante ahorita la salud. Traten de hacerlo en la medida de lo posible. No se trata de mermar las vidas, pero eh, sí está un poco grave como lo estamos analizando, como se está viendo en las noticias y todo esto. Entonces tengan mucho cuidado con lo que está pasando, no descuiden por ello sus estudios. Ya estamos en la recta final y pues por ello les pido mucha paciencia. Prácticamente ya acabamos después de este tema. Después de nuestra última clase del día de mañana les voy a dar instrucciones específicas para que ustedes también tengan la oportunidad de saber cómo es que vamos a operar en el futuro. Después de mañana, les voy a dar instrucciones, pero para que vayan conociendo un poco de esto, vamos a abrir un periodo de reforzamiento académico. En su momento, en las fechas en las que tendremos que evaluar, lo haremos, pero atendiendo estrictamente al calendario escolar que nos han dado las autoridades. Terminando mañana las clases, vamos a abrir un periodo de reforzamiento académico en línea. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a manejar? Voy a hacerles una lista diario. En vez de dar clase, voy a estar llamando a personas ahora. No vamos a subir clase, voy a hacer videollamadas ya directamente o llamadas telefónicas para los que no puedan. Será videollamada propiamente y excepcional llamada telefónica porque solo es para aquellos que no tengan internet o estas situaciones. Entonces haremos una videollamada, tres personas por día me parece adecuado y quiero saber qué sienten, quiero saber qué piensan, qué inquietudes tienen. Sé que están inquietos porque es mucha información de pronto, pero todas y cada una de las dudas les recomiendo que las vayan anotando en una hoja y el día que yo les llame para resolver, para escucharlos, me interesa escucharlos, qué piensan, cómo se sienten, pues poder propiamente resolver todas y cada una de estas inquietudes que ustedes tienen en torno al curso. Y cuando terminemos de acuerdo al calendario este periodo de reforzamiento académico, pues ya entraremos al periodo evaluativo y sin lugar a dudas pues tendrán que ser evaluados, como ya todos ustedes lo saben. A través de un caso práctico se los haré llegar con toda oportunidad. Ya saben todos perfectamente que el caso práctico es individual y será el examen como ya lo hemos platicado en numerosas ocasiones, ¿ok? Ya hablaremos de eso en un momento dado. Entonces, vamos ahora a seguir con nuestras clases de criminología. Recuerden que ya estamos en la última parte, que es el tema de prevención del delito. Y hablando de prevención del delito, ahora vamos a hablar en primera instancia de tipologías. ¿Cuáles son esas tipologías o qué son esas tipologías? ¿Qué métodos, qué tipo de acciones se proponen en torno a la criminología, a la ciencia de la criminología, para llevar a cabo acciones preventivas o para llevar a cabo conductas que pueden llegar a ser preventivas en el caso de los delitos? Hay acciones preventivas que son a priori. Las acciones preventivas a priori del delito se refieren y giran en torno a evitar la reincidencia por parte de los criminales. Y hablamos también de una prevención general. El modelo de prevención general se refiere a un modelo para prevenir la delincuencia de manera general, obviamente toda la población en general. Hablamos de una prevención específica, y cuando hablamos de una prevención específica hablamos propiamente de grupos o hablamos de personas con una situación especial, grupos específicos. Vamos a pensar en trabajadores, en comuneros, en mineros, en papás, en mamás, en todos aquellos sectores que se necesitan propiamente en el campo de la victimización, que pueden llegar a ser víctimas. Hablamos por ahí de la prevención específica. En el caso de la prevención específica, que es lo que decimos, son personas con capacidades o bueno, con situaciones especiales que requieran un cuidado especial como víctimas o como personas, ¿ok? Y por ahí vamos a hablar de un autor y me refiero a Luigi Daga. Luigi Daga. Este señor era un criminólogo naturalmente italiano y establece una serie de métodos para concatenar o para prevenir
al delito, una serie de acciones que tienden a prevenir propiamente el delito, como las propone Luigi Daga. Y habla de varios modelos. Habla de un modelo clásico. Recuerden ustedes que cuando referimos modelos clásicos, por lo general nos referimos a aquellos modelos que vienen de la escuela clásica del derecho penal, donde se hace una conformación de las normas penales y que esas normas penales tienen como objetivo primordial establecer penas para evitar esas conductas criminales. Eso se refiere Luigi Daga con el modelo clásico. Hablamos de un segundo modelo que se refiere propiamente a una conciencia colectiva por parte de las personas que pertenecen a una colectividad para prevenir propiamente el delito. Hablamos de un tercer modelo también por parte de Luigi Daga, que se refiere propiamente a un modelo defensivo. Los modelos defensivos son aquellos respecto a los cuales versa un interés sobre la víctima o la víctima potencial, aquellas víctimas que podrían ser potenciales. Recuerden que estamos hablando de temas de prevención del delito. Hasta que no hay un delito propiamente dicho, hablamos ya de victimización, pero si hay víctimas potenciales, entonces vamos a abocarnos a tratar esas posibles víctimas para que pudieran de alguna manera prevenirse la comisión de algunos delitos, ¿ok? Y ese es el método defensivo. Vamos a auxiliar propiamente a estas víctimas, víctimas potenciales, auxilios a las víctimas, como hemos comentado. Hay un cuarto modelo por ahí, es el modelo famoso, el conocido como el modelo rojo, y este modelo rojo se refiere a una serie de acciones directas que se van a llevar a cabo o que tendrían que llevarse a cabo por parte del Estado respecto a la creación de los bienes que jurídicamente propician un bienestar colectivo. Son acciones que lleva a cabo el Estado para que todos estemos bien, en pocas palabras, y para prevenir el delito como fenómeno social, ¿ok? Y por ahí un instrumento, una obra, hablamos de la prevención social. Este instrumento propiamente que utilizamos o que se utiliza a la luz de la criminología para la prevención del delito, hablamos de la prevención social, que es esta conducta o esta conciencia que vamos a hacer todas las personas que pertenecemos a una comunidad para que nosotros en un momento dado pudiéramos hacer acciones tendientes con base en todo lo que nosotros razonamos y todos aquellos actos que pudiéramos incidir o que pudiéramos trabajar para que no existieran ese tipo de conductas propiamente en materia o que giran en torno a los delitos. Ese tipo o esta figura de prevención social se va a apoyar en disminuir propiamente la microcriminalidad organizada, es decir, por sectores. Vamos a hablar de sectores propiamente en los que lo vamos a evitar, y hay otro tipo de métodos o hay otro tipo de modelos que propiamente hablan de una prevención del delito, ¿no? ¿Okay? Cuando hablamos propiamente de modelos que se refieren a la prevención del delito, vamos a hablar de actos de intimidación en general, todos aquellos actos que se refieren a una intimidación general, que se refieren a una amenaza penal, y estos actos pueden llegar a propiciar conductas que afecten a posibles víctimas. Vamos a hacer por parte del Estado una serie de acciones para intimidar a la población en general para que no se cometan delitos. El Estado amenaza con penas a las personas para que no se cometan delitos. Hablamos de intimidación especial. Cuando hablamos de intimidación especial nos vamos a referir propiamente al delincuente, al condenado. Nos vamos a referir a la eficacia del tratamiento que se les da a las personas en el sistema penitenciario. Qué tan eficaces son estas figuras, estos lugares establecidos propiamente, que están dedicados propiamente a la función de readaptación social. Hablamos de actividades policiales como otro mecanismo para prevenir el delito. Esto es un tema. La actuación de la policía, que den rondines, que ubiquen a las personas, que se evita la corrupción con la policía, que la policía esté bien preparada. Todas estas conductas que desafortunadamente en México no se ven. Nuestra policía desafortunadamente pues es una policía muy corruptible, es una policía muy tratada, es una policía que no está preparada, que no conoce leyes, que se presta mucho a pues definitivamente a otro tipo de actos que no nos favorecen y tienden a favorecer pues propiamente intereses propios o ajenos. No digo que todos, debe de haber, pues sería inadecuado generalizar, pero hablando de una manera pues de la experiencia, del común denominador que todos como ciudadanos hemos tenido, definitivamente la actuación policial sí nos ha dejado muy mal sabor de boca a todos. Hablamos de un sistema preventivo del delito también social, que va a tener como finalidad
propiamente modificar el contexto social, modificar la causa primordial del delito, ¿ok? Hay que modificar nuestro contexto social, tenemos que hacer conciencia, nuestra sociedad no está bien, tenemos que llevar a cabo cambios para que el delito ya no se lleve a cabo. Hay un modelo preventivo mecánico que también se va a referir a dedicar un espacio físico propiamente, un espacio para que las personas que cometen estos actos de criminalidad pues sean tratados, o estas personas, los criminales, sean dirigidos a esos espacios físicos. Hay que dedicar espacios físicos, darle la seriedad, la formalidad que requiere y que se sabe de este problema de la delincuencia y de la criminalidad. Por ahí hay una autora que vamos a referir, me refiero a Jane Jacobs, y es una investigadora propiamente, hace una serie de investigaciones respecto al contexto social, defiende propiamente el contexto social un contexto, se refiere a un contexto de pertenencia, un sentimiento que existe de pertenencia comunitaria. Yo me identifico, yo me siento parte de esta sociedad, de este lugar. Ese es un factor esencial para la prevención del delito. Si yo no me siento identificado, si yo no tengo ese sentimiento propiamente de pertenencia a algún lugar, pues definitivamente se pueden incidir en conductas criminales. Esto sirve para hacer trabajos de prevención del delito. Eso es un factor esencial para la prevención propiamente del delito. Hay una crítica también, Jane Jacobs hace una crítica, eso también lo hemos visto, una crítica a la infraestructura, al diseño, a la arquitectura propiamente de los edificios en las zonas urbanas. Provoca un alto grado de victimización, una difícil comunicación entre vecinos, provoca depresión, provoca sentirse dentro de un estatus que no es el óptimo. Entonces las personas que se sienten incómodos, que no se sienten comunicados, que socialmente se sienten repudiadas, que no se sienten pertenecientes a ello, pues propiamente estamos desencadenando en una génesis o en una cuna de la delincuencia. Entonces, por eso Jane Jacobs hace esta crítica de la arquitectura de los edificios donde viven las personas, pues influye mucho en cómo es que socialmente las personas se hacen delincuentes. Hay una relación íntimamente existente entre el hábitat y el delincuente. Hay lugares que pueden llegar a ser propositivos para la comisión de algunos delitos, y es justamente lo que queremos evitar con estas casas habitaciones, con esos lugares donde se puede llegar a propiciar los actos delictivos. También habla de algunas medidas para evitar propiamente este fenómeno delictivo. Vamos a hablar de medidas tales como, vamos a escucharla. Dice que la elaboración de folletos, pues es importante hablar de la elaboración de folletos, de la propaganda, de la difusión de los actos contra la prevención del delito. Pues pudiera ser una opción. Desafortunadamente algunos personajes y algunas comunidades no lo permiten, pero pues pudiera ser una opción viable desde el punto de vista de Jane Jacobs. Vamos a referir ahora los pensamientos de Emilio Viano. Y Emilio Viano también estudia o incide o refiere una serie de pasos para la prevención del delito. Refiere actos tales como la determinación de prioridades de una comunidad. Hay que determinar cuáles son las prioridades de mi comunidad, de mi barrio, debe de haber lugares propiamente destinados para informar a los vecinos de posibles actos delictivos, un lugar específicamente destinado a una sala de juntas por condominio tal vez. Vamos a tener juntas vecinales donde hablemos de posibles delitos. Aquí en esta zona se pueden propiciar delitos de narcomenudeo, de violación, de homicidio, y hay que tener cuidado, una serie de espacios que definitivamente hablarlo desde el punto de vista de Viano pudiera ser favorable. Un fortalecimiento de estos componentes sociales, de estos medios de seguridad. La seguridad por colonia es muy importante. Hay empresas de seguridad privada, desafortunadamente pues está muy mermado hoy en la actualidad todo este sentido, sobre todo en México, porque los vecinos obviamente pues en su gran mayoría no quieren aportar, o si quieren aportar se les hace mucho, o no tienen dinero y si quieren aportar, o la misma policía no permite que se lleven a cabo esas conductas. Hay una dificultad para atacar esos problemas por zonas, precisamente por la empatía y la antipatía que tienen los vecinos o las personas que viven en estas zonas. Hay programas de vigilancia entre barrios, programas de vigilancia entre espacios, debe haber programas recreativos. Hay que crear lazos propiamente sociales entre los miembros de una comunidad. Hay que crear programas especiales para personas contra las que pudieran llegarse a tomar represalias. Si yo conozco en mi colonia
colonia, una banda que está atacando a unos muchachos en la escuela, que está siendo atacada, que todos los días se le acercan, le quitan la comida, lo amenazan con una navaja. Hay que hacer programas contra esas personas o favoreciendo a estas víctimas, a estas posibles víctimas del delito, contra las personas que pudieran llegar a ser represalias. Yo voy a declarar en un juicio. No sé si ya les dije eso, pero no se dice atestiguar, ¿eh? No me vayan a salir con ese chistecito en el examen. La palabra correcta es declarar, no atestiguar. Eso es un lenguaje jurídico. Entonces, imagínense una persona que declara propiamente, pues a lo mejor el delincuente o los amigos del delincuente viven por la zona. Necesito tomar medidas para que no se tomen represalias por parte de los delincuentes a un testigo. Los vecinos de los barrios deben de estar unidos entre sí, desde el punto de vista de Emilio Viano. Debe de haber una comunicación muy clara, una organización entre los vecinos. Debemos de llevar a cabo actividades entre los vecinos en lugares que no sean peligrosos para la victimización, lugares abiertos, lugares protegidos, cuidados, con la arquitectura propiamente estructurada, como refería Jane Jacobs hace ratito. También debemos de ser objetivos. Nuestro objetivo para prevenir el delito como comunidad, como sector, pues que tendría que ser trabajar conjuntamente para una comunidad segura, buscar nuestra seguridad entre todos. Si entre nosotros mismos no nos protegemos, pues difícilmente nos van a proteger otras personas, y las autoridades pues desafortunadamente llamamos a una patrulla y puede llegar o puede no llegar, no sabemos. Entonces vamos a protegernos, que es la conclusión de Emilio Viano, entre nosotros, por zonas, por comunidades, para poder prevenir este tipo de conductas delictivas, ¿ok? Hasta ahí lo dejamos el día de hoy. No me despido sin referirle a los medios, como ya saben: el correo electrónico, el WhatsApp, el Classroom, llamada telefónica, videollamada, como ustedes lo prefieran. Sigo formalmente a sus órdenes, muchachos, y nos vemos el día de mañana para nuestra última sesión. Saludos a todos.